Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Discipulado en esta serie que estamos desarrollando de la vida abundante en Cristo Jesús. Y antes de entrar al tema, acá tengo el Lifebook que estamos compartiendo en nuestros grupos presenciales en casa. Y esta semana vamos a estar compartiendo el tema de abandono y traición, lo que le pasó a Jesús durante la pasión. Y todo el mes de abril vamos a estar hablando de esa pasión que Cristo vivió hasta su muerte y resurrección. Así que les dejamos esto, anota ahí para que todos continuemos en una misma visión y un mismo mensaje. Bienvenidos a este discipulado, Pastor Steve, Nando, ¿cómo están? Bien, Pastor, gracias por la oportunidad de compartir, emocionado con el tema, vida abundante en Jesús. Muy bien, Pastor, contentos, gracias a Dios, siempre un honor y un privilegio estar acá compartiendo junto a usted. Mira, Steve, ¿cuántos años tenés? 43. Pero pareces como de 28. A ver, ¿qué comes o qué no comes para estar así? No. Así me hizo el Señor. Así te hizo el Señor. No, ahorita me recordé, Pastor, que tuvimos con mi esposa el privilegio de que usted nos casara. Y mi esposa me lo Yo tuve la culpa. Sí. Padre Santo, ¿ya me perdonaste, no? Ya. Okay. No, pero mi esposa hace unos días me dice, mira, me recuerdo que cuando el pastor me vio entrar con mi vestido y todo, y cuando empezó la boda, dijo, solo quiero estar seguro de que esto es una boda y no una... Y no la primera comunión. Ya me acordé. Bueno, ¿Qué edad tenía cuando se casaron? ella tenía 22 y yo 23. 22 y 23, imagínate cómo se habrán visto. No, en serio, yo lo dije, esto es una primera comunión, una boda. Bueno, aunque no lo crean, ahí estaba más flaco todavía. Sí te creemos. Sí. Si ahora estás ponchadísimo. A Steve le decimos de cariño el Capitán América, pero antes de que se metiera la máquina que no lo la transformó. encontraba, no se preocupe. Ay, buenísimo. Bueno, y entonces, vida abundante en el matrimonio. No. O ya te dejaron sin vida. Ahí estamos. Bueno, a ver, tú conduces hoy este tema del primero, Steve. Sí, A ver, claro que cuéntanos, sí. ¿de qué Claro que vamos sí, a hablar pastor. hoy? Pues la idea hoy, Pastor, es poder hablar acerca de la vida abundante, pues definitivamente en el propósito de Dios. Y vamos a partir en base a lo que usted nos ha estado enseñando. Usted nos enseñaba que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiere decir entonces que el propósito de Dios es que tengamos una vida abundante. Y ese propósito consiste en que por medio de Cristo Jesús recibamos cada una de esas promesas que Él nos ha dado. Y quiero leerles lo que dice el libro de Efesios capítulo 1 y verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y me gusta mucho esa palabra, el designio de su voluntad, porque si te das cuenta es porque así le plació al Señor, ¿verdad? O sea, Él realmente quiere cumplir el propósito en nosotros. Y en base a eso encuentro una promesa aquí que me llena de mucha ilusión, porque dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí, y tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Quiere decir entonces que Dios, su anhelo es cumplir su propósito, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar en ese propósito también, ¿verdad? Entonces el objetivo de hoy es poder comprender que al vivir en el propósito de Dios, experimentaremos esa abundancia que solo Él nos puede dar. Mira, al leer ese Salmo 138:8, me pega fuerte porque dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo va a cumplir. Y quizá por eso a veces pasamos por cosas que no entendemos, que nos parecen mal, pero al final nos llevan al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Se requiere una confianza muy grande en Dios para estar convencidos de que al final va a cumplirlo. Claro. Pero el verso sigue, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y después dice, no desampares la obra de tus manos.
me llamó muchísimo la atención que Él lo va a cumplir, pero para que lo cumpla, necesitamos de su misericordia. Sí. Wow, sí. Y para que lo cumpla, el salmista le está diciendo, no desampares la obra de tus manos. ¿A qué obra se refiere? A él. A ver, A mí, digamos, si fuera Sí. yo el que escribió el salmo. ¿Ah? si tú estás escribiendo el salmo, cuando tú dices, y no desampares la obra de tus manos, es no me desampares, teneme misericordia. O en otras palabras le dice, mira, teneme misericordia, por favor, Diosito lindo, teneme paciencia. Yo voy a confiar que vas a cumplir el propósito, tu propósito en mí. Entonces se junta, tiene sentido más, la misericordia de Dios tiene más sentido, porque no la otorga por otorgarla, sino la otorga para cumplir un propósito. Wow. Sí. Qué buena, sí. Sí. Y no nos desampara en esos momentos en que decimos, ay Señor, ya la regué. Dice, no te voy a desamparar. ¿Pero y por qué? Porque voy a cumplir mi propósito en tu vida. Qué bonito. Por eso, pastores, que dice que la obra que Él inició en nosotros la va a perfeccionar. En ese verso estaba pensando yo. Qué buena, sí. Pero no sin misericordia y sin amparo, ¿verdad? No, totalmente. A ver, Nando. Sí, a mí se me venía a la mente el momento, creo, si no estoy mal, Génesis 28, acaba de tener esa visión Jacob de la escalera de ángeles que subían y bajaban, y al final cierra Dios diciéndole a él, no te abandonaré hasta que no he hecho contigo todo lo que dije que iba a hacer. Y el pastor hablaba acerca de que el propósito de Dios es que Perdón, recibamos... eso se lo dice a Jacob. Eso se lo dice a Jacob. También se lo dice a Isaías. A Isaías también. También. Ok. Hay doble referencia ahí. Y el pastor habla que el propósito de Dios es que recibamos todas esas promesas gracias a Cristo Jesús. Pero también encontramos que parte de su propósito hay acciones de nuestra parte. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que queda como en el ejemplo deportivo, ¿verdad? Donde la bola está de nuestro lado de la cancha. Y Romanos 8:28 dice algo bien interesante respecto a eso. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y quizá alguien ahí en casa se podría preguntar a qué se refiere conforme a su propósito. Y una palabra que yo encontraba que creo que puede ayudar a entender un poquito esto es conforme a los que hacen la voluntad de Dios. Es decir, cuando yo estoy en la voluntad de Dios o hago la voluntad de Dios, estoy caminando de acuerdo a su propósito. Y algunos ejemplos de caminar en la voluntad de Dios o de caminar en su propósito es, por ejemplo, hacer discípulos, que es algo que Él nos llamó a hacer, amar al prójimo, ser generosos. Y curioso que la ciencia recién está descubriendo que aquellas personas que hacen justo estas acciones, es decir, acciones antiegocéntricas, de amor hacia los demás, de generosidad hacia otros, son personas que tienen más o índices más altos de satisfacción de la vida. Versus cuando alguien vive una vida que gira en torno a uno mismo, es una vida menos satisfactoria. Entonces encontramos que hay abundancia de vida que Jesús nos llamó a tener cuando estamos caminando en su voluntad y en su propósito. Amén. Pero a ver, para entender el tema, digamos, cuando caminamos en su propósito tenemos abundancia de vida. Yo difiero un poquitito ahí porque hay gente que camina en el propósito de Dios, en su llamado, pero quejumbrosos, Sí, de pues. todo se quejan, de todo alegan, nunca están conformes, no los miras contentos. Eso no quita la obediencia. Claro. Porque yo puedo ser obediente a mis padres. De mala gana. E incluso mi padre me orienta y me dice, quiero que hagas esta carrera universitaria. Voy a la carrera universitaria. Pero de mala gana. ¿Te recuerdas a aquel hombre que dijo que los envió y uno dijo, yo iré y no fue? Y el otro dijo, yo no voy y fue. Y Dijo, fue. ¿quién hizo al final la voluntad del Padre? El que fue, aunque había dicho que no iría. Pero ese no iría podría ser una actitud no buena. Y al final dije, voy a ir porque ni modo. Porque ese ni modo lo decimos a cada rato, ¿verdad? Ni modo es el jefe, hay que hacerle caso. Ok, pero no de buena gana. O al revés, cuando los papás le dicen, anda pues. ¿Verdad? Claro.
O cuando tu esposa te dice, va, haz lo que querrás. Eso significa, no lo hagas. Sí. En lenguaje de hogar. Entonces lo que voy a tratar de hacer es una cosa. Una cosa es que yo camine en ese propósito de Dios. Y otra cosa es que yo camine en el propósito de Dios manifestando una vida abundante, que es el propósito de Dios para mi vida. Lo más probable es que se mezclen un poco, que si camino en su propósito, ¿verdad? Caminar en su propósito, en esa obediencia, caminar ahí, Dios quiere darme una vida abundante. Que si quito la mala actitud, la voy a descubrir o la voy a lograr tener. Porque tú decías, el propósito de Dios es que tengamos vida abundante. Pero ahora nos pasamos a caminar en el propósito de Dios. Y aquí entonces yo digo, ¿será que hay varios propósitos de parte de Dios para nuestra vida? De hecho, ¿puedo decir algo, pastor? Hay un autor que me gusta mucho, se llama Víctor Frank. Él escribió El hombre en busca del sentido. Y dice que un día le preguntaron a él, como psicólogo de logoterapia, que se enfocan en el tema de sentido de la vida y demás, le preguntaron cuál creía él que era el propósito o el sentido final de la vida. Y él respondió, es como que si le preguntaran a un jugador de ajedrez cuál es la mejor jugada. Y él decía, todo va a depender del tablero. Entonces, es decir, si yo soy padre de familia, probablemente uno de mis propósitos es... Te va a cambiar un poco la cosa. De acuerdo al rol, ajá. Se me venía a la mente justo ese ejemplo. Y Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque la palabra al final nos habla acerca del propósito de Dios. Y ahí es en donde nosotros conocemos y tenemos un entendimiento de su voluntad para nuestra vida. Y vendría a ser como esa lámpara que nos ilumina el camino, porque realmente eso es lo que hace un propósito. Sí. Nos da enfoque y nos muestra. Sí. Y yo, a ver, ¿qué pensás? Yo pienso que hay una línea muy fina en que Dios cumpla su propósito en mí, a que yo camine o encuentre el propósito de mi vida. La vida abundante, ¿crees que es un propósito? ¿O la vida abundante es un regalo que Dios nos da sin importar cuál es el propósito que nos mandó a cumplir? Sí, yo pienso, pastor, que lo quiero ver de esta forma. Abundancia a pesar de, muchas veces. Me encanta. ¿Verdad? Porque... Me encanta. Les comparto algo que me pasó. Hace 6 meses mi papá falleció. Y les abro mi corazón. Creo que nunca había creído tanto por un milagro en alguien. Y yo estaba convencido. Yo me recuerdo la batalla. ¿Verdad? De que mi papi iba a poder salir del hospital. Sin embargo, no salió del hospital, ¿verdad? Partió a la presencia del Señor. Y muchas veces eso en medio del propósito que uno podría creer que está caminando, puede llegar a hacerte dudar y decir, pero ¿y entonces qué pasó? Pero es donde viene, para mi caso, esa vida abundante que el Señor me permite experimentar, y entiendo claramente que no vi el milagro físico, más vi el milagro espiritual, donde mi papá, ¿verdad, pastor? Me dice, unas horas antes de partir a la presencia del Señor, me dice, hijo, quiero que sepas algo, me dice. Si Dios viene por mí, yo estoy preparado. Cuando tú escuchas eso de tu papá, tú decís, wow, ¿qué es esto? O sea, esto en mi vida lo había experimentado, esta paz, esta garantía, esto de parte de Dios, que en medio de tal vez el dolor más profundo que había sentido en mi vida, me estaba llenando. Entonces estaba recibiendo esa abundancia a pesar de la situación que estaba viviendo, ¿verdad? Sí, y eso que fui testigo de tu dolor. Habré decirte que pues hemos visto a mucha gente perder a algún familiar y a sus padres o algo, pero el dolor que te vi a ti no se lo había visto a nadie. Y no que la gente no nos duela, o la expresión de tu dolor fue impresionante. Es decir, vamos a ver,
no me quiero desviar del tema, pero es decir, que aun cuando tengas una paz sobrenatural, algo que sobrepasa todo entendimiento, no significa que no tengamos el derecho de sufrir el dolor de una pérdida, ¿verdad? Y me atrevo a tocar el tema porque la gente le cuesta manejar dolor, trauma. Una cosa es el dolor y otra cosa es el trauma. El dolor es algo que pasa, ¿verdad? Yo me puedo, o alguien se puede fracturar un pie jugando al fútbol. Esa es una cosa. Ahora, que le quede trauma por jugar al fútbol, esa es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Es decir, e incluso ya habiendo sido curados de la herida o de la fractura, se quedan con, yo ya no vuelvo a jugar fútbol. Claro, un trauma. Sí, pero eso no lo produce el dolor, porque el dolor ya se te quitó. Y es más, el pie quedó hasta más fortalecido. Es un trauma. Entonces, yo pienso que una vida abundante es una vida libre de traumas. Wow. Sí. Qué bueno. ¿Verdad? Tenemos que pelear con eso porque no podemos dejar que nuestra vida se ahogue en medio de los traumas ocasionados por algún dolor, porque normalmente lo que te trauma en algún momento produjo dolor. Ahora, verte a ti con una paz de que tu papi está bien, pero verte llorar y verte tan dolido como te vi, a mí, yo que estoy acostumbrado a ver dolor, ¿verdad? Porque es parte de nuestro llamado pastoral, es lidiar un poco con el dolor que la gente sufre. Pero lo que yo vi ahí fue para mí muy duro, cuando te vi. Y luego saber que esa paz sobreabundante emerge y domina, eso es algo bien. Y ahora te vi ir a visitar a tu hermano, estar juntos, compartir, saber que era primeras fechas sin él, la Navidad, etcétera. Bien superado, la verdad. Bien superado, bien superado. Y también da esperanza que el que sufre dolor, pero entiende que a pesar del dolor, lo que va a emerger es la paz, la tranquilidad, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es parte de una vida abundante. Claro. Sí, no tiene ni... Triunfó la vida. Amén. Así es. Así es. Y quiero leerles acá un pasaje, pastor, que a usted le gusta muchísimo porque en muchas oportunidades nos lo ha compartido y creo que nos va a ayudar a reforzar mucho esto que estamos aprendiendo hoy. Juan 21:3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Perdón, no aprendieron nada. Se repite la historia. Sin Jesús van a seguir sin pescar nada. Perdóname, es que... Ay, Dios. No, es que es cierto, ¿verdad? Porque esta parte acá es... justo se repetía lo que sucedió cuando Jesús aparece a Pedro en la barca. Que no había pescado nada. Y recuerdan que ahí le dijo, te voy a hacer pescador de hombres, ¿verdad? Pero Jesús es crucificado y entonces, pues me imagino que en medio de la situación que ellos vivían también dijeron, bueno, vamos a pescar de nuevo a ver qué pasa. Pero yo escribí algo acá, Jesús ya le había dado propósito a Pedro, pero Pedro regresó a su oficio anterior, pero el resultado fue que no pescó nada nuevamente, ¿verdad? Como que la vida misma le estaba diciendo, no, es que no es acá, recordate lo que el Señor te había dicho. Perdón, pero es que a mí me ocasiona tanta risa ese pasaje. Es que yo lo veo como una escena de una comedia. Sí, totalmente. Yo hubiera ido en esa barca y le hubiera dicho, vos Pedro, vos estás salado de verdad, madre. Y a Dios te dijo que vas a ser pescador de hombres, e insistís en seguir pescando lo de antes, inocente. Pero y lo es que, perdón, yo sé que me salgo del tema, pero es que... Y ahí van todos detrás de él, va. Eso me puse a pensar yo. ¿Ah? Liderazgo tenía. Liderazgo sí de plano tenía. Ay, no. Todos igual. Sigamos con esto porque y miren lo que dice acá, porque luego Jesús vuelve a multiplicar los peces, ¿verdad? Manifestándose a ellos, y en los versos 15 y 17 de Juan 21, Jesús le pregunta a Pedro lo siguiente: ¿me amas? Está cabrón. Apacienta mis ovejas. Y entonces al decirle ese apacienta mis ovejas, le estaba recordando el propósito. Que para eso lo llamó, para pescar hombres. Para pescar hombres. ¿Sí? Traducido en ovejas.
en ovejas. Y miren esto porque aquí se pone emocionante. En Hechos 2:41 se ve en todo su esplendor el propósito que Jesús le había dado a Pedro, porque verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Literalmente acá Pedro estaba cumpliendo su propósito. Esta era la nueva red llena de peces. De peces que eran hombres que le había dicho Jesús. Yo escribí algo acá: hagamos discípulos, retomemos el propósito y seremos multiplicados en nuestras redes de una manera abundante. Amén. ¿Verdad? Porque muchas veces nos desviamos, ¿verdad, pastor? De eso que el Señor nos dijo, o tal vez el diario vivir nos desvía o nos saca de ese propósito y no podemos vivir realmente estos resultados, ¿verdad? ¿Habrá vuelto a pescar Pedro alguna vez en su vida? Tal vez solo sport fishing. Solo sport fishing. Solo sport fishing. De plano ya entendió que aquí va pues. Cuando hablamos de propósito, de vida, yo creo que Dios nos deja hacer lo que querramos. Porque si no se vuelve esto una búsqueda como una perfección en encontrar el propósito, y eso genera más traumas que bendición. O sea, yo pienso que hay que tomarle un poco más light el asunto. Pero lo que quiero decir es, el hecho que Dios nos permite escoger no va a dejar de bendecirte. Pero donde uno al final encuentra la comodidad de su vida es donde uno muere a sí mismo. ¿Sí? Porque sin muerte no hay vida. Yo pienso que Él tiene una jurisdicción para cierto tipo de bendición. La jurisdicción de Pedro ya no era pescar peces. Por bueno que haya sido. La jurisdicción de Pedro era pescar hombres. Y lo que él hiciera para pescar hombres, Dios lo iba a prosperar. Es ahí donde se cumple lo que Dios le dice a Josué: lo que emprendas serás prosperado. Pero lo que emprendas, ¿en qué contexto? O sea que Josué, cuando llegó a la tierra prometida, iba a ser prosperado en un negocio que iba a poner, venta de maná, qué sé yo, cualquier cosa, ¿verdad? Que se me ocurre. O iba a ser prosperado en repartirle la tierra al pueblo, porque a eso lo llamó. Sí. Qué bueno. Y aquí quiero apartar la prosperidad económica. Aquí prosperar es que las cosas te salgan bien. Ese es el significado de la palabra en la Biblia. Entonces, que eso es de bendición. Yo creo que esa jurisdicción, Josué fue muy bendecido como hijo de Jacob. Incluso le pusieron la túnica de colores. Y a pesar de todas las luchas que tuvo desde que tuvo los sueños, lo venden, etcétera, si te das cuenta al final la jurisdicción de José, en donde iba a haber la explosión de toda su bendición, era gobierno. Claro. ¿Verdad? Sí. Yo creo que tenemos que aprender a mantenernos lo más posible dentro de nuestra jurisdicción. Y cuando ya sabes cuál es, porque una cosa hermosa tiene encontrar el propósito. Todo rasgo de envidia desaparece. Porque ya no me importa qué bien, o qué mal te va en tu asignación. Ya ese es un asunto tuyo, no es mío. Pero cuando yo encuentro el mío, ya dejo de envidiar cualquier cosa, cómo le va a los demás, porque, por ejemplo, somos ministros del Señor, estamos en el ministerio, y podrías venir y decir, y por adentro es que así, aquel es empresario y es laico y gana mucho más, mejor yo debería ser empresario, y el otro allá dice, a pesar de todo lo que gano, yo cambiaría todo lo que gano con tal de estar ahí donde están aquellos. O sea, la comodidad de vida, esa vida abundante, te sale más fácil si aceptas la jurisdicción que Dios te dio. Claro. Si aceptas que eso es, porque riqueza no es la económica tan solo, hay mucho tipo de riqueza, la intelectual, la cultural, la de trabajo. Por eso es que hay muchos artistas
que aunque no ganan lo que hagan otros, son más felices que los que sí ganan mucho, porque ellos son felices haciendo lo que hacen. Ahora, si Dios nos llamó al ministerio, sí sería muy penoso y vergonzoso que no seamos felices en el llamado supremo. Totalmente. O sea, estaríamos como peleando con ese gran propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Totalmente. Y Dale, pues, porque aquí veo que nos falta un poquito de tiempo y de palabra. Entonces, y hay justo un versículo que hace match con que hace clic con lo que estamos hablando. Ya lo leí, dale. Ya, Juan 15:16. Dale. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, esas primeras dos líneas creo yo que hacen un poquito de síntesis de lo que recién estábamos hablando. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Es decir, yo no elijo mi jurisdicción, sino la jurisdicción me fue dada por Dios, como el carril en el que yo me tengo que mover. Eso es, carril. Ajá, me lo designó Dios. Y por esa razón yo agregaba una interrogante ahí, el propósito de Dios o el de alguien más. Porque había un autor que decía que el corazón del hombre está de alguna manera configurado para rendirle adoración a algo o a alguien. Sea que adoremos a Dios, que debería ser lo correcto, o que adoremos otras cosas superficiales o pasajeras de la vida. Y yo en mi mente dije, ¿qué pasa si hiciéramos un cambio de esa frase y fuera: el humano está destinado a seguir el propósito de alguien o de algo, y podemos elegir si elegir el de Dios o el personal, digamos, alguno fuera de lo que Dios quiere para mi vida? Y aquí acabamos de leer. Pero no tampoco Dios te deja de bendecir. Exacto. Si no es el carril que puedo elegir, o decido virar e irme por otro lado. Sí, porque mira, Nando, nosotros en el contexto cristiano, todo esto lo miramos en el contexto de servir a Dios, la iglesia y todo. Pero ¿y qué de un gran deportista profesional? ¿Qué del pintor? ¿Qué del músico que ha dado esas canciones y esas melodías al mundo entero para disfrutarlas? Así que ellos no tienen un propósito. O sí lo tienen, y incluso Dios se los dio, independientemente si alguien es salvo o no es salvo. Uh-huh. Pero no podemos decir que no, pues, porque entonces, por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros, los creadores de estas alfombras, de las luces, de las bocinas, ¿y entonces qué? ¿Qué haríamos si estas cosas no existieran? Es parte. ¿Estaríamos conectados ahorita online con las personas o en los medios que tenemos para comunicar el mensaje? ¿Ellos están fuera de propósito? ¿O también están cumpliendo un propósito? ¿O Dios los dejó elegir y en esa elección los bendijo para que otros de esa bendición sean bendecidos y bendecir a otros? Yo creo que estamos interconectados todos por nuestro Creador, es lo que yo pienso. Sí, y fíjese, pastor, que me pongo a pensar en lo que platicábamos de Pedro. No veo a Jesús regañando a Pedro porque se fue a pescar de nuevo. Es más, en la playa los estaba esperando con un pescadito asadito, especial para ellos. O sea, Jesús de una u otra manera va a aterrizarte en el propósito que Él tiene para ti, pero como usted dice, jamás te va a imponer de esa forma, ¿verdad? Sino que yo creo que el balance perfecto acá está en que podamos disfrutar eso que hacemos, ¿verdad? Para cumplir realmente pues lo que Dios tiene para nosotros. Yo pienso que Pedro lo entendió solo. Eso es. Acabo de escuchar a una persona que le dijo: no le digas a tu hijo que está gordo, para eso tiene un espejo. Él solo lo va a descubrir. No sé si me estoy explicando. Y hay cosas que el Señor no te dice porque son obvias que uno las va a descubrir solito, ¿no? Uno las descubre. Así que qué buen discipulado. Dios tiene un propósito para tu vida, pero en el tema específico de hoy es: Dios quiere darte una vida abundante, es decir, una vida llena de gozo, de alegría y de paz, y que todas aquellas cosas que están en contra del desarrollo de esa vida, debes aprender a manejarlas, ¿verdad? Que el rencor, la amargura, qué sé yo, tantas cosas que solo vienen a menguar esa vida preciosa que Dios te dio. Y oramos para que el Señor te vaya revelando propósito en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento. Te pedimos por toda la gente, los discípulos que nos están escuchando, para que gocen de esa vida abundante
y abundante en propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La próxima vez que nos veamos va a ser bajo la unción del Espíritu Santo.